bien lo refirieron las presentaciones que me antecedieron, hemos logrado como sociedad, como país, el reconocimiento por parte del Estado del conflicto armado, y con este reconocimiento también de la responsabilidad tanto de lo sucedido como de cara a lo que el Estado tiene que reparar. Y en ese proceso también ha habido un reconocimiento de que eso que vivimos en el marco del conflicto armado afectó no solamente a individuos, sino que afectó particularmente a grupos, a organizaciones, a comunidades y entre ellas a comunidades étnicas. Y que en ese sentido la reparación no puede ser un proceso individual, sino que necesariamente tiene que ser un proceso colectivo. Este reconocimiento a partir de la Ley 1448 de la reparación colectiva se tradujo en la conformación de un programa de reparación colectiva en donde se apuntara a reparar esos daños como el daño al territorio, a la participación, a la asociación, a la cultura, y específicamente en el caso de los sujetos colectivos, esos daños a la construcción del tejido social, a los saberes ancestrales, a la relación con el territorio que, como bien lo expuso Luz Marina, no es una relación instrumental, sino que es una relación vital y determinante del proyecto de vida individual, familiar y colectivo. Ese reconocimiento al proceso de reparación colectiva como un ejercicio necesario y responsabilidad del Estado parte también de reconocer cuáles fueron esos daños ocasionados por el conflicto armado, que, como ya decía, tienen múltiples dimensiones físicas, dimensiones espirituales, dimensiones emocionales, dimensiones materiales, dimensiones históricas. Y ese ejercicio de poder identificar a fondo cuáles son esos daños colectivos es lo que tratamos de llevar a cabo en este proceso de reparación, en ese proceso que se ha diseñado a partir de la ruta de reparación colectiva y el programa en su conjunto. En el caso de los sujetos étnicos, estos daños significan una afectación a la integridad cultural, una afectación en términos de daño étnico colectivo, una afectación que también está relacionada con el daño ambiental, con el daño territorial, una afectación a los ecosistemas, a la sostenibilidad, a la soberanía alimentaria, a la autonomía de las comunidades. Pero también, como se ha dicho acá, ese daño colectivo se relaciona, se alimenta y profundiza un daño estructural histórico que antecede los daños del conflicto armado, y son aquellos que se relacionan con el racismo y con la discriminación racial, con la exclusión, con la perpetuación de las lógicas de subordinación y de marginación. Pero además, y esto es gracias a la actividad diaria de las mujeres, de las organizaciones de mujeres, de los movimientos sociales, de las organizaciones de derechos humanos, este reconocimiento al conflicto armado, a la reparación colectiva, también ha pasado por el reconocimiento de las afectaciones particulares que sufren las mujeres en el marco del conflicto armado. Esto, quienes tenemos la posibilidad de participar en este tipo de escenarios, nos hemos acostumbrado a oírlo como una afirmación en la que pareciera que todos coincidiéramos, pero definitivamente no ha sido siempre así. Y ha sido producto de un trabajo constante, la posibilidad que tenemos ahora de reconocer que efectivamente han sido las mujeres quienes más consecuencias han vivido en el marco del conflicto armado, quienes han sufrido afectaciones no solamente durante el conflicto armado, sino posteriormente en los procesos también de desplazamiento. Y esos reclamos que han hecho las organizaciones de mujeres, los movimientos sociales, ahora son también reconocidos no solamente por el marco normativo internacional, sino también por la jurisprudencia nacional, y se plasman en lo que hoy podemos exigir
como afirmaciones del propio Estado colombiano a través de su legislación. Esas afectaciones particulares que han vivido las mujeres y que tienen unos efectos colectivos ya se han mencionado aquí con suficiente detalle. Tienen que ver con la violencia sexual, con la explotación, con la esclavización, con los riesgos por las rupturas en las relaciones familiares, con los riesgos que les ha significado a las mujeres asumir voces de liderazgo y ser estigmatizadas por ello, por la persecución, el asesinato y el control que han vivido por parte de los actores armados que han pretendido regular su cotidianidad, su comportamiento, sobre todo castigar, como también lo mencionaba Viviana, en sus cuerpos, eso que identifican como una manera de retar el orden que se supone les corresponde. Hablamos del rapamiento de mujeres identificadas como aquellas que no cumplían con el rol de la fidelidad traducida en encierro, en silencio. Hablamos de las marcas corporales que los actores armados e incluso los actores legales imprimieron en los cuerpos por retar esa configuración tradicional que espera de nosotras que no estemos en el ámbito público, que no seamos voceras de transformaciones reales, que nos acallemos. Ese reconocimiento como parte de la reparación colectiva también tiene que ser específico, como también lo llamaba María Angélica. Tiene que reconocer las afectaciones particulares que han sufrido las mujeres afrodescendientes, las mujeres racializadas, las mujeres indígenas en el territorio colombiano. Por eso, y también fue objeto de varias alusiones en los paneles anteriores, la reparación colectiva, además de tener un enfoque diferencial, tiene necesariamente que tener un enfoque transformador. Ese que reconozca cuáles son las raíces de esa violencia, los factores que permitieron que se agudizara en el marco del conflicto armado y aquello entonces que es necesario transformar de raíz para que esas violencias no vuelvan a ocurrir y para que esas situaciones de discriminación, de exclusión, de marginalización no sigan siendo el escenario de posibilidad de nuevas formas de violencia. En el caso de la reparación transformadora, específicamente para las mujeres, esto no puede significar devolverlas a la situación previa a los hechos victimizantes, sino tiene que ser efectivamente una oportunidad para transformar esas ideas que no permitían la visibilidad de su voz, de sus apuestas, de sus luchas. Y esto implica no solamente transformar efectivamente el reconocimiento al rol de las mujeres en sus comunidades, en sus sociedades, desde sus apuestas, sino también efectivamente transformar esa masculinidad que también se afianza en los contextos de conflicto armado y que reproduce esas lógicas contrarias a la igualdad. El ejercicio de reconocimiento del que hablamos se ha plasmado de manera particular en la ruta de reparación colectiva a partir del reconocimiento de una apuesta por la transversalización de los enfoques diferenciales. En la Subdirección de Reparación Colectiva de la Unidad para las Víctimas, esto ha significado la conformación de un equipo de trabajo, que es el que coordino, que tiene como objetivo transversalizar el enfoque de género en todos los procesos de reparación colectiva, es decir, que desde el inicio, como también se ha reclamado aquí, desde la identificación de los sujetos hasta los procesos de alistamiento, esté muy claro quiénes son las personas que conforman esos sujetos de reparación colectiva. Si son sujetos en donde hay mujeres, si son sujetos en donde hay menores, si hay jóvenes, y que es muy importante garantizar que desde el inicio participen en esos escenarios de configuración del comité de impulso, de los grupos de apoyo, de los tejedoras y las tejedoras, de esos espacios que van a servir como anclaje para el
el desarrollo del proceso de reparación. Tanto en la identificación como en el alistamiento, como en el proceso de diagnóstico del daño, en donde es absolutamente necesario identificar cuáles fueron las afectaciones específicas que vivieron las mujeres, los jóvenes, los niños, las personas en situación de discapacidad, las personas con orientaciones sexuales diferentes. Es muy importante contar con un enfoque diferencial que nos permita aproximarnos a la formulación de un plan de reparación que sea efectivamente transformador. En este ejercicio hemos identificado falencias que también fueron mencionadas previamente por la Defensoría del Pueblo y por las personas que hablaron en representación de los sujetos de reparación colectiva étnicos. Y estas falencias tienen que ver con la generación de medidas que exceden las competencias de las entidades, con generación de medidas que también exceden la ruta de reparación administrativa, y como Unidad para las Víctimas, reconociendo esas advertencias de otras entidades, de organizaciones acompañantes, de los propios sujetos, hemos emprendido un ejercicio de fortalecimiento del programa para reparar eso que de la ruta de reparación que no está funcionando, y para corregir esas medidas, transformarlas en unos planes que efectivamente puedan ser cumplidos y que puedan entregar las soluciones de lo que significa este proceso y que es responsabilidad del Estado. Esto además coincide con un escenario que es el escenario de los acuerdos de La Habana y los mandatos que desde allí se desprenden para fortalecer el proceso de reparación y para concebir la reparación, porque al final creo que ese es uno de los problemas estructurales que ha enfrentado la Unidad para las Víctimas y que han enfrentado las entidades en su conjunto en este proceso, concebir la reparación no como un proceso aislado, sino como lo dice el Acuerdo de La Habana, como un elemento que hace parte de un sistema de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición, y que solamente en tanto sistema, en tanto pieza de una cosa mucho más grande, puede funcionar. Porque no le sirve a la Unidad para las Víctimas solamente decir necesitamos, y esto lo ha mencionado el director Alan Jara en diferentes escenarios, es responsabilidad de la Unidad para las Víctimas delimitar para ser realizables esos planes de reparación colectiva, pero no puede delimitar para ser cumplibles si a la vez esto que se queda por fuera de la reparación no es cubierto por el Estado desde las instancias correspondientes. Por eso, este proceso de fortalecimiento del programa de reparación colectiva, de reparación transformadora con enfoque diferencial, tiene que estar sobre todo orientado al fortalecimiento de las organizaciones, de los grupos, de las comunidades, para que sea esa recuperación de su capacidad política, de su capacidad de incidencia, de su capacidad de exigibilidad, de la que ustedes son excepcionales voceros y voceras, la que pueda aterrizar esas demandas de la reparación al proceso de transformación de la sociedad. La reparación colectiva tiene muchas responsabilidades y la Unidad para las Víctimas tiene la responsabilidad de fortalecer su programa para atender las exigencias de lo que le corresponde en materia de reparación, para viabilizar los planes que existen y poner en marcha y garantizar el avance de todos los demás sujetos que están en ruta de reparación y que ni siquiera tienen hoy en día un plan protocolizado. Pero ese es solo un paso de un escenario mucho más amplio en donde sobre todo tienen un rol determinante las organizaciones, las comunidades, los grupos, y que es en donde efectivamente se va a materializar esto de la reparación en clave histórica y no solamente administrativa. Es por eso que la reparación colectiva, y yo coincido, creo que coincidimos en esa afirmación, la reparación colectiva es sobre todo una oportunidad
como se decía esta mañana, para reparar lo concreto, pero también para avanzar en una plataforma de reclamo de lo estructural, en donde tenemos una responsabilidad fundamental y en donde una mirada con énfasis en lo diferencial, en el rol y en las que cumplen las mujeres, en la especificidad de las afectaciones, pero también de las resistencias de todas las personas que constituyen los sujetos de reparación colectiva. En ese reconocimiento y en esa participación activa es que está la clave de un escenario de transformación que nos lleve efectivamente a materializar eso que en manos de la institucionalidad a veces se queda corto, y que es la conformación de un escenario que viabilice una paz estable y duradera.